Lucas capítulo 8, versículo 25. En todo este versículo vamos a encontrar algo muy importante. Aquí es donde Jesús reúne a sus discípulos, los pone en una barca y dirigiéndose a un determinado o cierto lugar, Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado de la riviera, al otro lado del lago. Y es donde usted, estoy seguro que sabe esta palabra, este texto, pero yo quiero profundizarle un poquitito, donde Jesucristo quería llevar a los discípulos. Había un hombre necesitado, un hombre que nadie le había prestado la atención, un hombre que nadie había dado unos minutos para escuchar. Sin embargo, Dios, siendo omnisciente, el Dios lo sabe todo. Y Él le dijo: hay un hombre en Gadara, un hombre que necesitaba, en ese tiempo necesitaba ser liberado, en ese tiempo necesitaba ser sanado, pero era la prueba, era esto el examen que Dios tenía que hacerle a los discípulos. Por eso solo a ellos sube a la barca y le dice: subamos y pasemos al otro lado del mar, pasemos al otro lado. Y estando allá, usted sabe perfectamente que en el camino, y esto es lo importante aquí, que sucede todo en el camino de nuestra vida cristiana, en el camino de nuestra vida espiritual, podemos toparnos con muchas eventualidades. Podemos mirar todo tipo de obstáculos que vamos a tener. Cada vez que el hombre, cada vez que una persona, cada vez que usted intenta hacer algo para Dios, siempre va a haber un obstáculo. Y aquí rápidamente entendemos que cada vez que haga algo para Dios, va a haber un obstáculo. Cada vez que usted quiera hacer algo por agradar a Dios, va a haber algo. Y todos sabemos que aquí el principal actor de todos los desastres que muchas veces en esta vida llega es nuestro adversario, el diablo. Por eso en esta noche yo quiero hablarte bajo este tema: ¿dónde está vuestra fe? Lucas capítulo 8, versículo 25 dice lo siguiente: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Cuando en esa trayectoria, en ese andar, en esa dirección, Jesús descansaba, los discípulos experimentaron algo tan impresionante, que fueron la tempestad se levantó grandemente, el agua, la tormenta, y aquel barco estaba detrás y se iba de un lado hacia otro. Los discípulos, pueden imaginar el miedo que tuvieron, lo ímpetu que estaba todo este momento, y no buscaban de dónde ir. Ellos tal vez pensaban, unos iba a morir, otros pensaban era la última vez que vi a la familia, otros dijeron no pisaré tierra firme, y tal vez otros estaban diciendo: ¿dónde está Jesús? Como muchas veces nosotros o muchos se han preguntado. Pero viendo que Jesús dormía, rápidamente fueron ellos, y la palabra que ellos dijeron era la expresión que estaban viviendo. Y ellos dijeron: perecemos. Le estaba diciendo que estaban atravesando por un momento donde ellos iban a morir. Eso era la intención de Jesucristo, no de que ellos mueran, sino que se dieran cuenta qué vas a hacer en medio de situaciones adversas como estás viviendo en estos momentos. ¿Dónde está vuestra fe? Fue la expresión de Jesucristo. Muchas veces nosotros creemos, pensamos, nos imaginamos que nuestra fe no se altera. Muchos piensan que nuestra fe es algo que no crece. No, yo quiero que hoy aprenda algo. Hoy quiero enseñarle.
¿Qué es la fe? La fe, por otra parte, es la aseveración que de algo es cierto. El documento es que certifica la veracidad de algo, es la fe. Eso es la fe. Y cuando hablamos de este término, estamos hablando de que tiene un origen. Y el origen de la fe es bíblico. El origen de la fe no viene de otra raíz más que de la griega, del latín, que significa creer. Por eso donde usted va a encontrar, o el libro que va a encontrar, donde hay mucho o repetida veces la palabra fe, es en la Biblia. El origen entonces es bíblico. Ahora, hoy quiero que analicemos y quiero que te hagas esta pregunta. La misma que le dijo Jesús: ¿dónde está tu fe? ¿En quién estás poniendo tu fe? ¿Dónde está situada la fe? Porque no es lo mismo pensar que tienes fe a que realmente la fe esté allí. No es lo mismo decir yo tengo fe a que las obras indiquen que por fe son realizadas. Entonces hoy quiero que usted entienda, comprenda, analice en dónde está la fe. Muchos tal vez la tienen depositado en algún lugar incorrecto, y Dios quiere que la tengamos en lugares correctos. Número 1, las distracciones son una herramienta del diablo. Quiero que tome nota de lo que estamos enseñando hoy. Las distracciones son una herramienta del diablo. ¿Qué es una distracción? Una distracción es algo que te aparta la atención de alguien o de algo. Es decir, cuando alguien está distraído es porque su atención la quitó, la puso en algo donde verdaderamente estaba bien, pero al distraerse perdió la atención. Y cuando la atención se pierde, empezamos entonces a atravesar por ciertas distracciones. Estamos viviendo ahora más que nunca en estos tiempos donde el príncipe de este mundo, que es el diablo, que es Satanás, ha estado ganando a algunas personas su atención a través de enfermedades. Hay muchos que se han distraído más por las diferentes enfermedades que han estado atravesando el mundo entero. Llámese una bacteria, llámese un virus, llámese cualquier enfermedad. Hay mucha gente que está más sitiada, distraída. ¿Cuántos están? Yo no sé cómo están las estadísticas, pero este es el punto. Muchos están más pendientes de qué enfermedad se va a levantar en este año que viene, cómo vamos a vivir el resto en estos días. Estamos distraídos. Mucha gente está distraída en este momento, y este es un arma del enemigo. Muchos están distraídos porque cada día hay cantidad de gente muriéndose, es decir, distraídos en muertes. Otros son distraídos por la crisis financiera de este mundo, preocupados por el qué voy a comer mañana, preocupados por el qué vamos a hacer mañana, preocupados porque el mundo está caótico cada día más, el dinero no alcanza. Y esa es una distracción. También la crisis financiera. Cómo pagar la casa, el carro, cómo sustentar la familia, son realmente distractores. Otros en las predicciones. Hay gente que está esperando, y es verdad que va a pasar, y esto va a suceder, y empezamos a hacer ciertas preguntas. Otros en la tensión política. Unos ya hasta están buscando meterse en el gobierno, en la política, porque creen que allí puede haber una mejor opción. Otros en los desfrenos de la vida natural del hombre, desastres naturales y las condiciones actuales. Estos
son los distractores que usted y yo, como hijos de Dios, no podemos perder el tiempo o llevar o poner nuestra atención en esto. Pero esto es una herramienta del diablo, porque mientras el pueblo de Dios se distrae, la fe pierde efectividad. Pero cuando alguien está o tiene puesto su fe en Jesucristo, las cosas cambian. El panorama es distinto. Punto número 2. Una alternativa no es la voluntad de Dios. Posibilidad. La alternativa es la posibilidad de elegir entre opciones o soluciones. Cuando hablamos de alternativa, usted como cristiano no puede tener alternativas. Dios, mi trabajo, ¿qué hago? No. La alternativa en Dios no existe porque no es la voluntad de Dios. Jesucristo dijo a la voz del apóstol Pablo: pongan los ojos en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque es el autor y consumador de nuestras almas. Cuando alguien tiene alternativas, ¿qué sucede? La fe erróneamente es puesta en alguien o algo más, y esto demuestra que Jesucristo no es la atención o la fe que debe tener la persona. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene la vida en el hombre buscando alternativas, ¿cómo es el final de la persona? Caótico. Porque Jesucristo no es una alternativa. Jesucristo debería ser el cristocéntrico de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, de la empresa, de tu negocio, de tu trabajo. Porque si Él, como dice el Salmo 127, si Dios no edifica la casa, es en vano lo que haces. Pero si Dios edifica la casa, entonces todo lo que harás, como Dios le dijo a Josué, prosperará y todo te saldrá mal. Esto es importante, y esto es cuando surge, cuando somos o cuando tomamos la alternativa, sucede algo bien importante. ¿Qué es lo que sucede? Aquí es cuando el hombre empieza, en vez de poner su confianza en Jesucristo, buscar una alternativa. La ponen muchos en los médicos. Amo a todos los médicos, tengo amigos que son médicos, conozco pastores que son médicos, pero ellos están de acuerdo y estarán de acuerdo a lo que yo les digo. La fe primera debe ser en Jesucristo, porque Dios es el que termina usando un equipo. Pero hay más gente poniendo cada día la fe en los médicos, en los diagnósticos. Hay gente que está poniendo su fe en la medicina, en la ciencia. Debería ser tal vez una opción, pero la fe tiene que estar en Jesucristo. Hay otros que están poniendo su fe en los bancos. Tenemos crisis, problemas económicos, no alcanza el dinero. ¿Y qué es más fácil? Irse a un banco, realizarse un préstamo, y lejos de salir de una, empieza la deuda a crecer. Ya no le debes nada más a alguien más o a un banco, sino ahora ya son dos. Y eso es el trabajo del enemigo, que empieza a darte alternativas. El diablo es práctico al hablarte diciendo: mira, aquí está la solución. Y muchas veces los comerciales dentro de la mercadotecnia, es impresionante cómo es que 2 minutos de comerciales ya captó tu atención, y muchas veces termina uno endeudándose cada día más. ¿Por qué? Porque la fe la tienes como alternativa. Hay otros que están poniendo su fe, y déjeme hablarle acerca de esto, en pactos satánicos. Hay personas donde quisieran saber qué va a ser el futuro de su familia, de su hogar, de sus hijos, y empiezan las consultas, la brujería, la hechicería, y sin darse cuenta terminan haciendo un pacto, porque piensan que esa mala racha
con un trabajo de gente que le trabaja al diablo, va a quitarse todo ese problema. Otros están creyendo en los horóscopos, gente que está revisando qué le espera este año. Y las alternativas cada día son caóticas. Tal vez causará risa para mucho lo que le estoy diciendo, pero créame que hay gente que sí está pendiente de mes en mes, buscando qué le trae este mes su horóscopo. La política para muchos son remedios, lo que acaba de mencionar, buscando, tocando puertas, pensando que ahí está la solución. Y hay mucha gente que está utilizando remedios caseros para bajar la tensión, para conciliar un sueño. No digo que está mal, pero no puede sustituirse, no se puede sustituir la fe en Jesucristo buscando alternativas, porque esto no es la voluntad de Dios. Y Dios no se va a glorificar en medio de esa alternativa. Entonces logramos entender que cuando alguien está buscando alternativas es porque hay un plan B. Y hemos escuchado mucho esta palabra, que si el plan A no significa, hay que tener un plan B y prepararse un plan C. En Jesucristo, en la voluntad de Dios, en el discipulado, no hay plan B. El plan es A. Es decir, cuando alguien pone su fe en Jesucristo, la estás poniendo correctamente. Estás depositando tu confianza. Y aunque todo el panorama mundial pareciera que va a ir cada día de menos a más o peor todavía, pero cuando pones tu plan en Dios, no hay plan B. Siempre Dios te va a sustentar, siempre Dios te va a bendecir, siempre Dios te va a sanar, siempre Dios te va a levantar, siempre el Señor no te va a abandonar, porque tu plan no es un plan B, porque tu fe no está puesta en otro lugar más que en Jesucristo. Esa es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. No consta de buscar alternativas. No, Señor, esto es, mis ojos están puestos en Jesucristo, y venga lo que venga, mi fe no se mueve. Alguien dé gloria a Dios en esta noche. Punto número 3. La fe o la falta de fe no es justificada. Es decir, todos, Jesús dijo, todo aquel que se acerca a Jesucristo tiene que acercarse con fe. Así es de que usted no puede decir que es un hijo de Dios y no tiene fe, que es un discípulo y no tiene fe, es un músico y no tiene fe, es un asistente de pastor y no tiene fe. No, Señor. En el reino de Dios, dice el Señor, todos debemos de tener fe. En nuestra iglesia, el primer principio que no puede faltar es la fe. Es decir, toda fiesta pentecostal tiene que tener fe. Alguien decía por ahí, gloria al Señor, pastor, ¿cómo hallo la fe? Acércate a Jesucristo, deposita la fe. Es más, me acuerdo, aleluya, que alguien me dijo una vez, pastor, hasta el más carnal es necesario que tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la falta de fe no es justificada. No puedes decir que no puedes tener fe. Por lo general, en la mayoría de la humanidad dice esta frase: hay que ver para creer. En Jesucristo no necesitas ver para creer. Jesús no se manifiesta para que tus ojos lo miren. No lo puedo sentir, es correcto. No lo puedo ver, es correcto, pero sí lo podemos sentir. Aquí en este pequeño estudio se mueve la presencia de Dios cuando se alaba. En este lugar la presencia de Dios desciende cuando se invoca. En este lugar solo hay que estar 2 o 3 congregados con un propósito, y la gloria de Dios se mueve, la presencia de Dios se manifiesta, la gloria de Dios desciende. Esto es lo que hace la palabra de Dios, porque cuando hay fe,
hasta lo imposible para el hombre, para Dios todo le es posible. Gloria al Señor por siempre. Por eso es importante preguntarte hoy: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? Les dijo Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo señalaba, le dijo a la iglesia: la fe es un fruto del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo recalcó en Gálatas capítulo 5 versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad y fe. Es decir, la fe es un fruto de lo que Dios deposita en nosotros. Por eso es importante que usted y yo estemos pendientes, que siempre el fruto esté en todo tiempo. En la agricultura los frutos son temporales, pero en el Hijo de Dios el fruto es continuo, es día a día, es siempre, porque el fruto del Espíritu es vivencia. El fruto del Espíritu es eficaz. El fruto del Espíritu está en todo tiempo, porque es y proviene de Dios, que es el Padre de toda la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, hoy quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuándo es probada tu fe? ¿Cuándo? Va a llegar un momento en que tu fe va a ser probada. Y cuando llegue ese momento, ¿cómo puedes saber que está probada? La fe se prueba, claro que Dios la prueba. ¿Y cómo? ¿Dónde la prueba? Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 1, versículo 2, versículo 4. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pregunta: ¿quién se goza en una prueba? ¿Quién está alegre en medio de una prueba? ¿Quién se goza? Pareciera que algo incoherente el apóstol Santiago nos va diciendo, pero la Biblia dice: tened por sumo gozo, gócense cuando haya prueba en nuestras vidas. Pero usted va a decir: ¿quién se va a gozar en medio de una prueba? ¿Quién se va a gozar cuando el diagnóstico clínico te dé un resultado crónico? Pareciera que es algo inhumano el decir que el apóstol Pablo diga: gózate cuando te halles en pruebas. Pero tenemos que entender claramente. El versículo 2 dice: tened gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3: sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Entonces la fe que produce paciencia. Los que tienen fe somos pacientes. Los que tienen fe tienen paciencia. No te desesperas. ¿Por qué la fe por qué la fe produce paciencia? ¿O por qué la paciencia es un producto de la fe? Porque cuando esperas en Jehová, cuando esperas en Dios, no existe una desesperación. ¿Por qué el diablo muchas veces te desesperas y vas al médico y vas al banco y cometes? Porque no hay fe, sino hay una desesperación. Pero si eres como el salmista, que en el capítulo 40 él dijo: pacientemente esperé a Jehová y él escuchó mi clamor. Entonces comprendes que la fe produce paciencia. Y el salmista termina diciendo: Él me sacó del hoyo de la muerte, Él me sacó del hoyo de la desesperación, porque la paciencia es producto de la fe. Versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué interesante lo que el apóstol Santiago nos está diciendo.
¿Cuándo es probada tu fe? Cuando vengan diversas pruebas en tu vida. Pero si yo tengo fe, ¿qué es lo que produce? La fe produce paciencia. Y el versículo dice, y cuando hay paciencia, Dios hace la obra completa. ¿Y cuándo voy a saber que estoy haciendo o que Dios está haciendo la obra completa? Porque empiezas a actuar perfectamente bien y ser cabal. ¿Y cuál entonces va a ser el resultado cuando tú estés actuando bien y con la mente cabal? Es que nunca te va a faltar cosa alguna. Esto es lo que dice el apóstol Santiago. Esto es lo que está diciendo. Ahora, ¿es importante la fe? Claro que es importante. Por eso el apóstol Santiago recalcaba mucho esto. Es importante que ustedes tengan la fe, porque la fe va a determinar quién eres, en quién estás poniendo tu confianza. Ahora, quiero terminar con esto. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo esto, hay que estar firmes. Versículo 14: sobre toda cosa, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Toma el escudo de la fe. Oh, ¿sabes por qué? Porque si tienes fe, el diablo sabe que por la fe tú eres salvo en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra, por medio de la fe. Y no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahora mire algo de interesante. Mateo capítulo 21. Respondiendo Jesús le dijo a los discípulos, dice lo siguiente: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis. Dos cosas: fe. ¿Cuál es el enemigo de la fe? La duda. El enemigo de la fe es la duda. Eso es. Cuando no hay fe, la duda empieza a tocar la puerta del corazón. Dios no te está escuchando, Dios no te oye, ya se olvidó el Señor de ti. No, tienes que, y empezamos, no. Pero dice la palabra que por gracia, es un regalo que tengamos fe, es un don de Dios. Esa fe es importante. Jesús le dijo: si tuvieran fe, dice, ustedes tuvieran la autoridad de decirle a ese monte: quítate y échate en el mar. ¿Sabe qué tantas cosas podemos hacer con la fe? Por eso Jesucristo, si hay algo que siempre le dijo a los discípulos, es que tenían que hacer que la fe crezca. Tenía que tener a 12 hombres que pudieran no solo hablar de fe, sino actuar en la fe. Pero el diablo sabe que cuando alguien empieza, aleluya, a atravesar, sabe que si la fe del hombre decae, eso puede actuar rápido. La duda, el miedo, el temor.
Pero yo quiero decirte algo en esta tarde, en esta noche. Pero es distinto cuando el hombre tiene fe. Hermano, gloria a Dios. El diablo sabe que cuando tienes fe, algo sobrenatural empieza a descender. Porque hay poder, porque hay autoridad, porque hay gloria, porque hay presencia, porque hay gracia de Dios. Cuando la fe empieza a trabajar, iglesia, esto es lo que la palabra dice. Un hombre con fe puede decirle al diablo: te reprendo en el nombre de Jesucristo, y la gloria de Dios puede descender.